Bienvenidos al Insurance Corner, el podcast sobre seguros by The Nest Agency. Hola a todos y bienvenidos a Insurance Corner, un espacio seguro para hablar de seguros. Muchas gracias a todos por estar nuevamente aquí con nosotros. Si no han tenido la oportunidad de ver el primer capítulo, los invitamos a que vayan al primer capítulo. Vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con el Workers' Comp. Estamos nuevamente con Marevi y el día de hoy tenemos una invitada especial que es Katy, quien nos va a estar explicando acerca de todo lo que tiene que ver con las auditorías. ¿Cómo estás, Katy? Bienvenida. Muy bien, gracias, Chelsea. Sí, estoy muy contenta y también estoy muy agradecida con la oportunidad para poder informarles un poquito más sobre las auditorías y que puedan tomar nota. Perfecto. Bueno, tenemos unas preguntas que más o menos hemos tomado de los clientes que han adquirido los servicios con nosotros y son las preguntas más comunes, así que Marely, cuando quieras empezar. Hola a todos, Katy, sí tenemos una serie de preguntas y pues nos gustaría que por favor nos des, según tu experiencia, y la mejor respuesta, lo más claro para poder ayudar a nuestros clientes y también a las personas que nos ven. La primera sería, ¿qué es una auditoría de Workers' Compensation? Pues en palabras simples yo lo diría para que nuestros clientes lo puedan entender, es prácticamente un proceso de revisión que las compañías de seguro lo hacen, eh, normalmente siempre al final del término de una póliza, para las pólizas que son de Workers' Compensation y General Liability normalmente. Perfecto. Sí, como lo habíamos mencionado anteriormente, las pólizas de Workers' Comp son pólizas que son auditables. Básicamente, lo que la compañía, y me corriges aquí, Katy, busca revisar es que al momento que se termina la póliza se haya se hace la declaración de lo que se hizo inicialmente, es decir, revisan que lo que se puso inicialmente en la póliza sea lo que realmente se obtuvo durante ese periodo, ¿verdad? Correcto. Y es prácticamente porque al principio de el hacer la póliza o hacer la aplicación para un Workers' Comp o un General Liability, usualmente lo que uno proporciona a las compañías de seguro es un estimado. Entonces, al pasar el proceso de la auditoría, ya entonces está el cálculo final, que pues ya presenta lo que debería ser la prima final en ese aspecto. Sí. Y en ese mismo, en esa misma dirección, ¿por qué ellos hacen una auditoría? Las compañías de seguro hacen las auditorías mayormente para asegurarse de que les están proporcionando a sus clientes las coberturas adecuadas en la idea de que de las operaciones de trabajo que ellos representan. Al principio ellos pueden decir de que eh, ellos van a estar trabajando en algo de construcción y al final de la auditoría posiblemente se representa que o se refleja que hicieron otro tipo de operaciones. Entonces ahí es donde la compañía de seguro hace esa revisión y se asegura de que realmente sí están proporcionando con la póliza adecuada para tal individual o la compañía, al igual que también la prima en la parte de labor para las personas que tienen las compañías. Claro, por eso siempre tratábamos y lo mencionábamos en el capítulo anterior y es que siempre es importante al momento de adquirir las pólizas comerciales tener la información más específica sobre todo de las clasificaciones. En este caso del Workers' Comp es bien importante tener un número claro de cuántos empleados se tiene, cuánto se le va a pagar a los empleados y un estimado de las ventas porque son cosas que van a venir después en la auditoría. Entonces, por eso siempre tratamos de hacer esa pregunta extra en pro de ayudar a los clientes. Y tú decías al principio que la póliza se estima, con lo cual puedes darles una aclaración de, aparte de las clasificaciones, ¿qué otro factor es lo que la compañía usa para estimar esa póliza? Las compañías se enfocan en la pregunta clave de cuánta nómina van a tener o cuánta nómina ellos estiman que van a tener en el periodo de la póliza. Entonces, los clientes normalmente nos dan un estimado y basado a ese número de la nómina es como las compañías de seguro calculan el precio final de la póliza. Perfecto, Katy. So, entendiendo que si al cliente inicialmente, basado en la nómina, es que le podemos dar un precio, el premium de la póliza. Si inicialmente, por ejemplo, el cliente tiene solo 2 empleados, ¿qué debe hacer el cliente si en el transcurso de la póliza adquiere más empleados?
El cliente puede hacer dos cosas, o contactarse con su agencia representante o directamente con la compañía de seguro e informarle de que hubo un cambio en la nómina, en este caso hubo un incremento, para que así le puedan ajustar lo que es la póliza y también se va a reflejar un cambio en el aumento de la prima. Perfecto, Katy, gracias. Cuéntanos, ¿qué puede pasar después de una auditoría? Bueno, yo tengo entendido, y me corriges o me ayudas aquí, Katy. Yo tengo entendido que hay dos casos en los que son el resultado de una auditoría. El primero es que resulte en un crédito y el segundo es que tenga un balance pendiente. ¿Cuál sería la diferencia o cuáles son los casos que generan esos dos escenarios? Sí, correcto, Chelsea. En el caso de un crédito, es básicamente cuando la auditoría resulta en que la nómina Ujú. es menos de lo que se estimó. Ok, Ahora, en la parte de la prima adicional, como resultado de una auditoría, es cuando la nómina sobrepasa lo que se estimó al principio de la póliza. perfecto. En pocas palabras, básicamente el crédito va a depender de si, por ejemplo, la nómina que se declaró al principio terminó siendo menos Correcto. de lo que se revisó en la auditoría, y el balance pendiente entonces sería en el escenario que estábamos hablando inicialmente, de si tuvo más empleados de los que estimó inicialmente. Así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a ver, cuéntanos qué pueden los auditores pedir, qué tipo de documentos solicitan. Les voy a presentar dos casos. Para todas esas personas que son individuales o tienen compañías y no tienen otros miembros y no tienen empleados, normalmente lo que piden los auditores son los reportes financieros en el cual serían los taxes más recientes que puedan alinearse con el periodo de la auditoría, o también pueden pedir los otros dos reportes que serían o estados bancarios o un reporte de profit and loss. Ahora, para esos individuales o compañías que tienen subcontratistas o tienen empleados, pues ya es un poquito más expandida La revisión. la revisión o el listado de requisitos que les piden, porque pues tienen que presentar lo que es el detalle de pagos hacia los empleados, en el cual es el payroll, reportes de payroll, todo lo que es los reportes también directamente con el IRS que se llenan. También en la parte de los subcontratistas tiene que presentar un detalle de pagos hacia ellos, cómo se hicieron, al igual que también siempre contar con un certificado de seguros. Poder comprobar de que esos subcontratistas tienen sus propias coberturas. Ok, en caso de que, por ejemplo, lo mencionabas al principio de cuando el asegurado no tiene ningún empleado, en este caso, pues en el Workers' Comp, los propietarios de la compañía estarían excluidos de la póliza porque no se van a autodemandar ellos. Entonces, simplemente se les revisaría los taxes, es decir, que esto es más una conexión entre la parte de la auditoría, la compañía de seguro y en este caso el contador o los impuestos, la declaración de impuestos del cliente, ¿verdad? Sí, así es. Normalmente siempre lo primero que piden son los taxes más recientes, el cual pues siempre en mi situación yo espero de que sean los taxes que se alineen con el periodo de la auditoría, pero también pues está la segunda opción de proporcionar un profit and loss que pues yo personalmente eso es lo que me gusta más, proporcionarle al auditor porque el proceso es más fácil. Ok. Que un profit and loss sería básicamente la declaración de pérdidas y ganancias Así de es. la compañía que se haría exactamente por el periodo de la auditoría, ¿verdad? Sí, se alinea más al periodo de la auditoría y los auditores son un poquito más flexibles y entienden más. Y es más fácil el Presentando proceso. un Sí. profit and loss. Perfecto. ¿Cuándo tú recomiendas utilizar una cosa en lugar de la otra? Porque creo que es un dato muy importante. Sí. En la parte de los taxes, yo lo recomiendo siempre usar cuando el periodo de la auditoría se alinea exactamente con el periodo de los taxes. Les puedo dar un ejemplo. Si yo solicito una póliza al comienzo del año, digamos enero, el periodo de una póliza siempre es de un año completo. So, si yo le empiezo, la comencé en enero de este año, se me va a finalizar a enero del próximo año, el cual equivale prácticamente a todo el 2026. En este caso, pues yo estaría presentando mis impuestos de Sería más Sí, haría más sentido que yo presente mis impuestos 2026
Ahora, si mi póliza empieza a mediados de términos de un año, ahí es donde yo prácticamente siempre aconsejo a los clientes de que proporcionen mejor con un profit and loss, porque prácticamente los impuestos no les van a cubrir exactamente todo el periodo que está siendo auditado. Y los auditores es cuando empiezan a cuestionar más un poquito los detalles en los números, porque realmente no se alinea lo que se está representando, lo que se refleja en los taxes a lo que el periodo que está siendo auditado. Ok, perfecto. O sea, estamos básicamente llegando a la conclusión de que hay que dar ese respaldo por ese tiempo que no aparecen los impuestos Sí. y por eso recomiendas el Profit and Loss. Así es. Es más ayuda para ellos mismos, ¿correcto? Ok, cuéntame, ¿los trabajadores en 1099 cuentan dentro de una auditoría? Sí, 100%. Creo que esa es una duda que siempre tienen las compañías, y ellos asumen que los subcontratistas deberían de ser excluidos. Em, Eso no es el caso. Los 1099 puedan que sean empleados 1099 o también se pueden presentar como subcontratistas. En este caso, sí deben de ser contados porque son labor. Y los auditores siempre van a pedir esa cobertura aparte de cada uno de ellos. ¿Y cuál sería la diferencia si, por ejemplo, en este caso lo acabas de mencionar, son subcontratados? ¿Qué debería tener? ¿Cuál es el detalle principal que debería tener ese subcontratista para que el auditor pueda aceptarlo como subcontratista y no como parte de la nómina del cliente? Ellos deberían de tener su propio seguro. El certificado de seguro tiene que reflejar que tengan una póliza activa durante el periodo auditado o durante el periodo que ellos estuvieron trabajando para el contratista. Cuéntanos por qué son importantes los certificados de seguro que pueden proporcionar los subcontratistas. Los certificados de seguro es una clave muy importante para los contratistas. Los certificados para los subcontratistas demuestran que ellos tienen su propia cobertura y automáticamente son excluidos de la prima de la póliza del contratista que está siendo auditado. Ok, como lo mencionábamos ahorita, ese es el detalle que va a identificar que ese subcontratista no es un empleado del cliente, sino que es alguien que él subcontrata para hacer algo específico durante el trabajo que estén haciendo, ¿verdad? Así es. Cuéntanos qué pasa si los clientes no completan su auditoría. Esta es una de mis preguntas más favoritas. Si las personas no cumplen con la auditoría, hay dos casos. Uno, la compañía de seguro fácilmente va a estimar un balance, el cual puede resultar mucho más a lo que ellos pudieron haber pagado si hubiesen hecho la auditoría. El otro caso es que van a tener un récord mal dentro de su perfil, si la póliza está bajo su nombre o dentro del récord de la compañía. Al tener este récord, ellos no son elegibles a poder volver a aplicar para una cobertura nueva. Perfecto. Lo que nos están mencionando, Katy, es en caso de que creo que es algo que yo le menciono mucho a los clientes al momento de obtener una póliza de Workers' Comp, que es siempre tratamos de tener esa pregunta extra de si han tenido una póliza activa en algún momento. Muchas veces el cliente no lo recuerda, pero efectivamente cuando han tenido una póliza activa, uno, siempre van a tener el caso de que si llegan a tener un lapso, eso ya les va a afectar en el récord de los seguros. Aparte de eso, si han tenido una póliza de Workers Comp, desafortunadamente, no todos los clientes están completamente informados, entonces no saben que tienen una auditoría pendiente. Entonces, cuando ya estamos en el proceso de hacerles la cotización y generarles una nueva póliza, eso es algo que nos va a detener para poderles brindar la póliza nueva. El hecho de que tienen la auditoría pendiente, entonces ya se genera ese tiempo extra de tener que esperar, buscar esa auditoría que está pendiente, reunir todos los documentos, esperar que el auditor procese la auditoría, tengo entendido, y una vez ya eso esté clear, ya el cliente puede adquirir la nueva póliza, ¿verdad? Así es. Y la mayoría del tiempo esto pasa cuando ellos no responden con la auditoría es porque realmente no se les informa al comienzo. Entonces, yo aprecio mucho cuando vienen los clientes aquí, realmente les informamos de que las pólizas son auditadas al final de un término.
Sí, yo he tenido el caso donde nos han llegado clientes con auditorías que son nuevos clientes para nosotros, y ellos fácilmente nos dicen de que ellos ni tan siquiera saben que son auditoría. Eso es lo que a mí me encanta mucho de Tenés, porque los educamos desde el principio al obtener la póliza, y ellos ya tienen esa mentalidad de que al final del cierre de una póliza ellos van a presentar esa auditoría. En ese momento pues yo entro en acción y les ayudo. Ay, qué bien, Katy. ¿Y qué pasa si los empleados llegan a hacer trabajos diferentes? O en el caso, por ejemplo, el subcontratista, llegase a hacer algo que no está dentro de lo que originalmente se había dicho. En el proceso de la auditoría, si se presenta empleados o subcontratistas que hacen un trabajo que no está dentro de las coberturas de la póliza, resulta en una nueva clasificación siendo agregada dentro de la póliza como resultado después de la auditoría. Específicamente se alinean con los subcontratistas que no tienen seguro. Les puedo poner un ejemplo. Si hay una compañía que hace landscaping, está siendo auditada, y hay un subcontratista que tiene por cual nombre a Cathy's Carpentry, automáticamente el auditor va a asumir que el subcontratista Cathy hizo trabajo de carpintería y no tiene seguro. Automáticamente esa clasificación va a estar siendo agregada dentro de la póliza, el cual va a aumentar la prima de la póliza. Me corriges y me dices entonces, aclarando, lo van a agregar en la clasificación con esa nómina. Así Y es. eso es lo que generaría el Sí. extra. Es decir, que si el subcontratista tiene una clasificación que no está dentro de las clasificaciones de la póliza del cliente, al momento de la auditoría, si el auditor ve este caso, esa clasificación junto con lo que se le pagó a ese subcontratista va a ser agregado a la póliza del cliente que está siendo Sí, auditado. va a ser agregado como resultado de la auditoría, de la póliza que está siendo auditada, y también como resultado de la póliza que está tomando efecto en ese momento, o de la póliza que fue renovada. Sí, acabas de tocar un tema bien importante porque la auditoría siempre viene después del término de la póliza. Entonces, todo lo que sea el resultado de la póliza va a estar afectando al cliente en ese momento por el término que ya terminó, pero también va a ser un precedente para el término que va a empezar. Entonces, cualquier clasificación que se agregue va a ser agregada también a la póliza que va a empezar. Así es. ¿Qué cambios debería informar el negocio durante el año? Yo diría que prácticamente tres de ellos. Uno sería si hubo un cambio de nómina, si la nómina aumentó, nos tienen que informar. Otra es si hubo un cambio de clasificación en el aspecto de trabajo. Si ellos empezaron con carpintería básica, pero pues la compañía quiere expandirse un poquito más y quieren ofrecer el servicio de pintura, pues nos tienen que dejar saber porque es una clasificación diferente. También la tercera yo podría decir que sería si van a tener ahora subcontratistas, tener en mente eso, de que tienen que pedir los certificados de seguro en el momento de que ellos están contratando a esos subcontratistas. Perfecto. Me parece bien importante que mencionemos esto porque en Nenes Agency siempre buscamos que el cliente sienta esa confianza de podernos decir, estoy teniendo estos cambios en mi póliza, o esto es algo que quiero que me ayuden a revisar, o déjenme saber si es algo que debería reportar o que va a afectar mi póliza, porque muchas veces se tiene el pensamiento de no, si es nada más por un trabajo no debería reportarlo, o es algo ocasional, simplemente van a ser 2 días, esto no me va a afectar, pero desafortunadamente al momento de una auditoría, y Katy, y si quieres me puedes agregar algo ahí en el tema de que es bien importante como clientes y para nosotros es bien importante que el cliente sepa esto, que cualquier pequeño cambio, aunque ellos puedan pensar que esto no me va a afectar o es algo que va a ser nada más por un trabajo, sí puede llegar a afectar el premium porque muchas veces en la auditoría es donde esos pequeños detalles generan esos cambios. Así es. Yo diría que se afecta más a esas compañías que son como general contractors, porque ellos representan más labor, representan un número más de subcontratistas, porque eso es lo que ellos son.
contratan a sus contratistas, entonces ahí es donde se refleja diferentes exposiciones de trabajo, diferentes clasificaciones, diferentes riesgos a accidentes. Y ahí es donde el auditor entra más un poquito en detalle de poder eh, tener en cuenta de que tienen todo lo que le está pidiendo en parte lo que es los certificados, si realmente esas pólizas están activas durante los pagos que ellos están recibiendo, el proyecto donde ellos están trabajando. Ahí es donde los auditores sí entran un poquito más en detalles y pues es un poquito más complicado. Ok, acabas de tocar un detalle bien importante y me parece que es importante que los clientes lo sepan. Y ese tema de, no es lo mismo tener un subcontratista con un certificado de una fecha random, como muy aleatoria, porque al momento de la auditoría, el auditor lo que va a revisar es que si yo subcontraté a Katis Carpentry por entre marzo y junio del 2026, a mí no me va a funcionar enviarle al auditor un certificado de una póliza de Katis Carpentry que sea de junio a lo que sea el resto del año. Es importante que esos certificados y esas pólizas sean por el mismo tiempo de cuando fue subcontratada la persona o del que entraría pues el detalle de lo que sería la auditoría. En ese punto creo que es muy importante. ¿Nos puedes decir, Katy, cómo se puede preparar un negocio para la auditoría? Yo diría que uno de ellos es no mantener sus récords financieros organizados al día. Otra es que los contratistas o los individuales que están siendo auditados eh, piensan de que realmente la revisión de la auditoría es nada más para en situaciones de payroll. Y ese no es el caso. El auditor va a revisar si las clasificaciones de trabajo cambiaron, en caso de si alguna persona que les trabaja o un subcontratista presenta un tipo de trabajo diferente a lo que está dentro de la póliza y no proporciona esa cobertura de seguro. Sí, es muy importante lo que mencionas, Katy, porque para nosotros en Neses es importante que los clientes sientan ese acompañamiento, aparte de los servicios de seguros, los servicios financieros que prestamos aquí es básicamente siempre estar con el cliente de la mano, tratando de mantener al día esos documentos, esos cambios que pueden presentarse en la nómina, en los subcontratistas. Siempre tratamos de brindar esa información a los clientes y que ellos sepan que tengan a la mano ese conocimiento de esto es lo que le tengo que pedir a cualquier persona que vaya a trabajar conmigo, estos son los cambios que puedo esperar al momento de una auditoría y siempre es importante que nosotros como equipo aquí internamente mantengamos comunicándonos entre nosotros de cualquier cambio que sepamos de un cliente para que todo esté en una misma sincronía. Y esa es una de las cosas que yo sé que la agencia trata de maximizar y es esa relación con el cliente. Y yo sé que en tu caso con muchos de los clientes tenemos resultados que son buenos y más o menos que cumplen las expectativas, pero sabemos que siempre vamos a tener el caso. ¿Qué pasa si la persona no o la compañía no están de acuerdo con el resultado de la auditoría? ¿Qué hacemos en ese caso? Los clientes tienen dos opciones. Una sería el caso de una corrección en la auditoría, donde podemos presentar documentos más organizados y documentos adicionales para poder comprobar que los resultados deberían de ser revisados una vez más para poder satisfacer lo que el cliente anticipa o espera como resultado de las auditorías. También se puede presentar otra situación que es que hubo un error de parte del auditor. Y se puede presentar el caso de poder nada más tener una conversación directamente con el auditor para poder hacer la corrección. Puede ser en la clasificación o puede de trabajo o puede también ser en la parte de la nómina, que posiblemente hubo un incremento de la nómina dentro de los resultados finales. Entonces ahí es donde se hace las correcciones en la parte de los resultados finales de la auditoría. La mayoría del tiempo
Sí se presentan los resultados donde los clientes están muy satisfechos, pero sí tenemos los casos donde ocurren esos episodios donde los clientes no están contentos con lo que esperan y resultan las auditorías, pero sí tenemos el servicio de lo que es la corrección o presocia de disputa en las auditorías, donde ayudamos a nuestros clientes a poder presentar los documentos un poquito más organizados y ellos puedan tener esos resultados que esperan. Perfecto, sí es bien importante pues que la gente tenga en cuenta no solo a nuestros clientes, sino a toda la gente en general que sabe que necesitan este seguro o que en este momento tal vez tienen este seguro y no tenían esta información de que es una póliza que va a ser auditada al momento que termine el periodo y el hecho de que es todo un proceso de reunir documentos, información. Siempre tratamos de brindar, como ya lo mencionaba, ese acompañamiento y el hecho de que el cliente entienda cuáles fueron los resultados y el porqué de sus resultados es bastante importante para nosotros. Y sobre todo lo que tú dices, la comunicación entre el cliente y nosotros, o en este caso contigo, con el departamento de auditorías, pero también con Chelsea como agente, es muy importante porque así evitamos sorpresas al final. Sí, es bien importante para nosotros, les agradecemos mucho el haber estado el día de hoy aquí. Para cerrar este capítulo es importante que se tenga en cuenta tener organizados todos los documentos, contar con esa información, hacer las preguntas necesarias. Nunca está de más hacer esa pregunta extra de por qué tengo que enviar esto o si tengo este caso, qué debo hacer, cuál es el documento que tengo que pedir. Pero para nosotros en NES es bien importante poder brindar esa información, ese acompañamiento al cliente y que el cliente se sienta en esa confianza de poder hacer esas preguntas. Muchas gracias a Katy y a Marely por haber estado el día de hoy con nosotros y a ustedes por habernos acompañado y estar viendo Insurance Corner. Para nosotros es muy importante que ustedes tengan la información, así que recuerden Insurance Corner, un espacio seguro para hablar de seguros. Gracias. Gracias.